Lo que estamos haciendo ahora va a ser la última clase que se dictó sobre religiones mundiales durante el Instituto Carey en las últimas semanas. Hoy día tocamos la penúltima, antes de esto, que fue sobre el islamismo, y hoy quiero cerrar esa clase, de ahí que ven que está la grabación o la filmación, que no es común, y es para el material del Instituto o del Seminario Carey que tenemos, ustedes saben, para estudiantes de distintas partes de Latinoamérica. Entonces quisiera en esta hora terminar, y aquellos que pudieron estar en la clase van a poder entender mucho mejor por qué estoy cerrando de esta manera, y si no, y a los que no pudieron participar les cuento nomás que estuvimos viendo durante este tiempo varias cosas y varios términos que nos ayudaron a entender mejor cómo podemos enfrentarnos a las distintas religiones mundiales que existen lejos, pero que también existen en Latinoamérica y también existen dentro de Argentina. Entonces hablamos de términos como sincretismo, por ejemplo, que tenía que ver cómo ciertas religiones se van acomodando de una forma no violenta y luego se asimilan. Y vemos que en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos mucho sincretismo, en el sentido de que hay muchas religiones que van asociándose unas con otras. Un caso de eso, por ejemplo, tiene que ver con el catolicismo, que va adoptando también ciertas creencias populares. Por ejemplo, el Gauchito Gil, para que ustedes me entiendan, es una creencia popular. Entonces, el catolicismo lo que hace es fusionar el pensamiento de la creencia popular junto con la doctrina. Lo mismo pasa con otras religiones también. Acá en Argentina también vemos el tema del budismo, está muy fuerte, lo voy a explicar un poquito después, cortito nomás, pero la religión que más crece en Argentina, por ejemplo, es el budismo. Y eso tiene que ver con toda la práctica que viene del hinduismo. El budismo nace del hinduismo, y del hinduismo nace lo que nosotros conocemos como el yoga. Y todo esto de las prácticas de yoga tienen mucho que ver con dioses hindúes. Si cada práctica de relajación, cada práctica de ciertas formas de hablar, rezar o recitar, en el fondo no es solamente para un tema de tranquilizarse, sino también de comunicación a un dios hindú, ¿sí? Todo esto está dentro de lo que entendemos como yoga. Hablamos también de conocer un poco más ciertas cosas como el animismo. Estudiamos que en Latinoamérica siempre se habla, y en muchos países del mundo, del animismo tribal. El animismo tribal tiene que ver con aquellas prácticas que se hacen en grupos indígenas o en ciertas comunidades más retiradas de lo que entendemos como civilización. Entonces decimos, sí, ellos practican tal cosa. Pero en la clase que dictamos sobre animismo nos dimos cuenta que existe también el animismo urbano. Y el animismo urbano a veces es más fuerte porque se esperaría que no se diera dentro de lo que entendemos la gente civilizada. Pero hay también animismo dentro de el mundo no rural o no indígena, y que sería ciertas prácticas. Y hablamos de la cinta roja. Estudiamos un poco, veíamos que el animismo pasa por ahí. En la observación que uno va haciendo de ciertas cosas culturales, vos te vas dando cuenta en ciertas cositas. Entonces, una cosa que yo me fijé en Argentina era el hecho de que en algunos vehículos había una cinta roja. Y me llamó la atención porque ustedes saben que no soy argentino, soy chileno. Entonces me llamó la atención esa práctica de esa cinta roja. ¿Qué era esa cinta roja? Entonces justo tenía por mi maestría un trabajo que hacer y empecé a investigar la famosa cinta roja. Entonces empecé a investigar qué será esta cosa que colocan allá. Lo veía que lo colocaban en el retrovisor ¿cómo se llama? Del espejo retrovisor. Otros lo ponían en el caño de escape, ¿puede ser? En la patente. Y preguntando, che, ¿por qué lo hacen? O leyendo ciertos documentos, ¿por qué la cinta roja? ¿Qué significa? Entonces me dijeron, bueno, significa que es contra la envidia. Si hay gente también que usa la cinta roja acá como brazalete, digamos,
en la mano, gracias. Y es como una forma de la envidia, de que no te pase nada malo, de tener cuidado, ¿sí? Y después, claro, entendí mejor, porque había autos bastante nuevos con el coso del rojo y otros que no eran tan nuevos, que eran como... No, eran más viejos que mi Falcon. Entonces dije, la cosa no pasa entonces por un tema socioeconómico. Tiene que ser una creencia popular, y obviamente era una creencia popular. Y seguí investigando y llegamos al Gauchito Hill, que también está con el coso rojo. Ustedes saben, en todas las rutas casi argentinas hay. Y una de las tendencias, y por qué digo que es animismo, porque cuando vos no solamente pensás que es contra la mala suerte o contra la envidia, sino que también se llega a un momento donde hay cierto respeto y una reverencia con temor o miedo. Entonces, en la ruta, cuando un camionero pasa por la ruta, cuando ve un altar del Gauchito Hill, tienen que tocar la bocina. O sea, tiene que bajarse realmente. Bajarse y estar un rato ahí como con el gauchito, ¿no? Y si no, si no alcanza, si va muy apurado, tiene que tocar la bocina, diciéndole, pasé. Date cuenta que pasé. ¿Está? Y seguí investigando. Tú, ¿por qué la cinta roja? Hasta que descubrí que el trasfondo de todo esto venía de la Escritura. Tergiversadamente venía de la Escritura. Y era cuando estaban los espías, estos dos espías, que se van a la casa de una mujer, ¿se acuerdan? Y los esconde, y después la mujer dice, o sea, ellos dicen, esta cosa va a ser destruida. Por lo tanto, mete a toda tu familia adentro, y nosotros vamos a venir, y pon en la ventana, ¿se acuerdan qué cosa? Una cinta de color grana, o sea, de color rojo, que era la señal de protección y también de aviso. Bueno, todo eso se fue tergiversando en el tiempo hasta que hoy día una cinta roja significa protección, significa temor. Si no tengo la cinta roja, tengo miedo porque algo puede pasar. Aquellos que son más antiguos acá, que no los voy a nombrar, conocen también el tema de la ruda. En algunas casas antiguamente se ponían ciertas matas de ruda porque eran antiespíritu, digamos, que podían dañar ciertos espíritus. Eso es animismo. Es creer que es atribuirle un ánima a algo que está muerto. O una cinta. O en caso no muerto, pero una cosa como una planta o algo. Y ya hay un montón de cosas. Entonces, cuando estuvimos conversando en estas semanas sobre religiones mundiales, veíamos que no solamente el catolicismo es uno de ellos, hablamos también de budismo y el hinduismo, y veíamos cómo va variando la forma también, la forma física de ver las cosas. El Buda ahora es un gatito que todo está así todo el tiempo. Bueno, esas cosas, aunque nos riamos, es interesante porque para mucha gente en su cosmovisión, esa es su fuerza. Y hablábamos sobre que eso empezó a traspasar a la vida de la gente. Entonces el sincretismo es una artimaña muy grande, porque no es violento. Al contrario, es una invasión casi con permiso. ¿Sí? Y de ahí viene algo que nos fuimos a otra religión y hoy día terminamos con el islamismo. Está haciendo un repaso muy a grosso modo. Y hablamos de una religión que es una de las más grandes del mundo. Y veíamos un poco el acercamiento que tienen en la Escritura en cuanto a su origen. Pero también la necesidad, obviamente, de que puedan ver a nuestro Señor como el verdadero Salvador, el único Redentor. Entonces, para que entiendan ahora lo que tienen en sus manos, ¿por qué dice ahí religiones mundiales? Un desafío a la iglesia cristiana del siglo XXI. Entonces, analizando el tema, traté de colocar ahí un par de puntos que yo veo que podrían ser los desafíos que la iglesia tiene. Pueden haber otros más,
Y ustedes pueden después colocar otros más si quieren. Pero para mí estos son los que un poco son los desafíos que vamos a tener como iglesia. Un amigo escribía en su página de Facebook lo siguiente: todo mensaje tiene que tener promesa, pero todo mensaje también tiene que tener un desafío. Y me pareció muy acertado su comentario. Es decir, la iglesia de Cristo tiene un mensaje con promesa, pero también la iglesia cristiana tiene un mensaje que desafía. Si solamente nos quedamos con las promesas, vamos a tener una generación que vive feliz la vida hasta como la está viviendo hasta ahora. Si tenemos una iglesia que cree en las promesas de Dios y es desafiada por Dios, entonces algo va a pasar, no solamente en Córdoba, Argentina, sino donde quiera que haya cristianos evangélicos bíblicos. Entonces en eso quiero un poco sentar ahora esta pequeña charla, ¿sí? Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, también en lo que podemos conversar o ver, Señor. Yo sé que te esperas de tu iglesia mucho, Señor. Yo sé que le diste mucho también, nos diste mucho, nos regalaste, Señor, algo inmerecido, incalculable, pero también, Señor, nos dejaste con el desafío mayor, grande, de que tu nombre sea conocido en toda la tierra, Señor. Partiendo de donde estamos y partiendo de acá, de esta ciudad, de esta iglesia, Señor, esperamos que tu nombre sea conocido. Conocido, Señor, de verdad, que el evangelio que predicamos, Señor, que decimos que tiene poder, que realmente, Señor, podamos creer que tiene poder. Y que eso, Señor, permita que la gente que aún no te conoce, que aún necesita saber de ti, Señor, llegue a tus pies, Señor. Guíanos, te ruego, Padre, y gracias por este tiempo que pasaremos contigo también. En Jesús, amén. Primer desafío que yo veo es que el mundo no es estático en cuanto a religiones. Antiguamente el mundo se clasificaba cuando uno veía un mapa como el que está ahí atrás, clasificaba dónde estaban los hindúes, dónde estaban los budistas, dónde estaban los cristianos. Era así antiguamente, uno podía hacer como un mapeo global y decir, esta gente está allá ubicada. Pero no es estático porque el mundo cambia. Y el mundo ya dejó de ser lo que era antiguamente. Antiguamente estaban todos los mexicanos en México, todos los chilenos en Chile, todos los argentinos en Argentina, todo el mundo estaba como en su país. Pero hubo un momento donde la cosa empezó a cambiar. Y cambió por guerras, por ejemplo, hay gente que se trasladó de un país a otro por guerra. A América del Sur llegaron muchos alemanes, por ejemplo. A Paraguay también llegaron muchos menonitas. En fin, hubo todo un trasvasije de gente. Gente que se fue de Latinoamérica a Europa a buscar trabajo. Hubo un cambio. Canadá abrió sus puertas hace muchísimos años atrás para que en un territorio tan grande pudiera ser también poblado. Hubo gente latina o europea, especialmente y americana, que se fueron a África. Y así hubo todo un cambio. Y ya las religiones no fueron tan focalizadas. Que solamente en India hay hindúes, o que solamente en China hay practicantes del budismo, o que solamente en Italia hay gente católica. No, el mundo cambió y tomó un giro tan grande que hoy día, en cualquier casi en cualquier parte del mundo, vos encontrás que muchos que están viviendo en los países ya no son países únicos, sino que son países que tienen policulturas y también tienen policreencias. Entonces eso ha hecho que el mundo dejó de ser estático en cuanto a religiones, ¿sí? Ya no es lo mismo que lo era antiguamente, ¿sí? Explicaba en las clases anteriores también que la Argentina, la religión más grande que hoy día está teniendo más efecto es el budismo, y justamente por la práctica del yoga y de los centros de ayuda y también por los centros de meditación. Todo esto hace que se infiltren dentro de la cultura, se permeen ciertas cosas. Entonces ya es común ver cosas dentro de las casas de la gente que vos sabés, esto no pertenece a nuestra idiosincrasia, pero ya está adentro, está aceptado totalmente, ¿sí?
un poco veíamos esto de los famosos inciensos que surgieron hace muchos años atrás, y tener un incienso era como raro, así como, ¿qué es eso? Así como, y era un palito, una vara, ¿cierto? Que uno prendía un fuego y la cosa salía un humo. Y después ya se sincretizó tanto todo esto que le pusieron hasta nombre, ya le llaman aromatizante. Entonces cambia la forma, pero no su origen, ¿sí? Otro desafío importante que el mundo tiene es justamente el traslado de gente de un lugar a otro. Como dije, alguna gente se trasladó por distintas razones. Unos fueron por trabajo, otros cambian de país por deporte, otros cambian de país porque se casaron con alguien de la otra cultura. Por ejemplo, bueno, no voy a dar ejemplo, pero en esta iglesia hay ejemplos así. Gente que hoy día se casó con gente de otra cultura y están viviendo en Argentina o están viviendo en Estados Unidos, ¿cierto? Bueno, todo esto, este traslado, trae como consecuencia que la cosa no es estable. Hay una esfera que es la socio-religiosa. Se toca la parte social, pero también uno lleva su religión. La gente lleva su religión. Por eso cuando tenemos en Latinoamérica gente que viene de otros continentes o de otras culturas, trae consigo un bagaje completo. No es que bajó de un barco, de un colectivo o de un avión sin nada en su maleta. En su maleta trajo un montón de cosas. Trae su vida. Y esa vida es la que vivió donde estuvo y es la que le mantuvo en su lugar, y que ahora quiere que eso también le mantenga donde esté. Otra cosa también que el mundo ya no dejó de ser estático es en la barrera económica y en la barrera educacional. Lo mencioné un poquito antes. Muchos latinos se fueron a Europa buscando, ¿cierto?, un mejor vivir, un mejor pasar. Para muchos todavía ir a Estados Unidos es el sueño, el gran sueño, ¿cierto? Y tener una vida distinta. Todo esto fue. Otros han venido, por ejemplo, en Argentina tenemos una gran población peruana y boliviana, acá, ¿cierto? Todo esto hace traslados por diferentes razones en la parte económica y también en la parte educacional. Y es conocido el ejemplo que da Argentina en cuanto a la educación gratuita, un ejemplo muy positivo, que ha hecho que gente de otros países vengan a sus chicos a estudiar acá a la Argentina. Tenemos Damaris. En realidad no vinimos por eso. Se dio como una coyuntura, pero gracias a Dios. Garrett, por ejemplo. ¿Qué hace Garrett estudiando medicina en Argentina? Son cosas educacionales. La gente se traslada. Ya dejó de existir un solo ámbito de estudio. Entonces ya hoy día los centros están más abiertos. El mundo está más abierto. Y lo último en esta parte es la esfera turística, ¿cierto? Hoy día ya se habla. Antiguamente viajar en avión para algunos era como, no, era inalcanzable, ¿cierto? Hoy día existen los paquetes, ¿cierto? ¿Cómo se llaman? Los packs o las promos, donde 48 cuotas y te fuiste no sé a dónde, hasta Saturno capaz que te puede ir ahora. Y antiguamente no era así. La gente comenzó a conocer el mundo que le rodeaba de una manera impresionante. Hoy entablás una conversación con algunos y dices, sí, estuve en Inglaterra, estuve en Colombia, estuve allá no sé dónde. ¡Wow! Una chica de otra iglesia, por la universidad, hizo un viaje, no sé cuántos países recorrió. Se recorrió toda Europa y todo el lejano oriente y el cercano oriente. Volvió obviamente con una cabeza llena de información, cosa que antiguamente no se daba. El mundo ha cambiado. Y no sé si la iglesia ha ido cambiando, no el mensaje, no sé si la iglesia ha ido avanzando en cosas
naturales que debe avanzar también y no quedarse como atrás. ¿Entienden lo que quiero decir, verdad? Creo que la iglesia tiene este gran desafío de entender que Dios es capaz de mover piezas y que Él quiere que sus piezas se muevan. Si no, pregúntenle a Shirley, ¿qué hace una argentina cordobesa en Estados Unidos? Y no sé si está aburrida de estar allá, no tengo idea. Pero no, mejor ni me respondas. Pero sí sé que hay un traslado por algo y porque están buscando glorificar al Señor con todo ese tiempo y con todo ese aprendizaje. Entonces, los desafíos que tenemos hoy día no son desafíos que deberían ser menores, hermanos. El otro día hablaba con un amigo que es empresario y me dijo, tuve que ir a otro país para ver unas máquinas. Me dijo, es como, hoy día andamos a 180 por hora, pero esa máquina era como andar a 240. Y él me dijo, para entender cómo andás a 240, entonces tenés que subirte a un vehículo que ande a 240. Si no, no podés entenderlo. Vamos a hablar de algo que no sabemos. Y hay máquinas que hacen cosas a 180 y otras que lo hacen a 240. Uno puede quedarse a 180, todavía produce, pero probablemente va a producir más y mejor si la hace andar a 240. La iglesia tiene que ver las oportunidades de Dios que Dios le está ofreciendo. Hoy día, como nunca, la iglesia está teniendo oportunidades que Dios le ofrece, hermanos. Hoy día existen cosas que antes la iglesia no tenía acceso, ya sea por restricciones, ya sea porque las constituciones no nos permitían libertad de culto, la iglesia estaban restringidas. Pero en muchas partes del mundo y especialmente en Latinoamérica, creo que cada constitución, casi todas las constituciones latinoamericanas hablan de la libertad de culto. Es decir, hoy día tú y yo no estamos vetados para juntarnos, ¿cierto? Nadie nos controla hoy. Si no tenemos libertad de venir, de adorar, de cantar, de escuchar, de darnos la mano, un abrazo y decir que somos cristianos. Y podemos salir a la calle y decir que somos cristianos. No hay un impedimento. Entonces la oportunidad que Dios nos está dando hoy día no digo es única, pero es real. La iglesia hoy no está atada a lo que no podemos o no debemos, sino al contrario, la iglesia hoy día tiene, por ley, libertad. Una libertad de culto que nos permite un montón de cosas. Servir justamente a la sociedad en la cual estamos viviendo y en la cual estamos participando también. La iglesia creo que necesita urgentemente autoevaluarse y revisar por qué es iglesia. Y digo, cuando hablo de autoevaluarse, creo que necesitamos llegar a pasos concretos. Si lo que entiendo por iglesia es lo que Cristo entiende por iglesia. Si lo que yo entiendo cuál debe ser el accionar de la iglesia es lo que realmente Cristo estableció que fuera el accionar de la iglesia. O estamos accionando como iglesia porque el sistema eclesiástico nos dice esto hay que hacer como iglesia. De ahí creo que la evaluación es urgente y también el revisarnos por qué somos iglesia. Se hizo una encuesta, ustedes saben, y creo que está en el documento, en Argentina hay cerca de 15.000 iglesias cristianas evangélicas, ¿sí? Se hizo un estudio y se hizo un congreso en el Cono Sur, y la Argentina tiene más o menos 15.000 iglesias. Eso es mucho. No sé si lo podemos calcular. 15.000 iglesias. Ahora yo sé que algunos van a decir, bueno, pero no todas son bíblicas. Sí, estoy de acuerdo, no todas son bíblicas. Bíblicas me refiero a que tengan una predicación o tengan una difusión y una enseñanza bíblica. Pero son 15.000 iglesias que se declaran evangélicas.
y que se declaran que siguen a Cristo. Ahora el punto es, ¿qué repercusión tienen 15.000 iglesias en esta Argentina? La pregunta que me hago es, 15.000 iglesias no deberían repercutir fuertemente en el andar de un país. ¿O la iglesia vive dentro de un país? 15.000 iglesias, y es un dato que se dio en ese congreso. Y lo interesante que la pregunta que se hicieron es, ¿para dónde miran las 15.000 iglesias de Argentina? ¿Para dónde miran? O sea, en otras palabras, ¿para qué están 15.000 iglesias? Y allá viene la gran pregunta. Porque cuando hablamos de Cristo y cuando hablamos del mensaje de Cristo, que quiero tocar en un segundo más, nos vamos a dar cuenta que realmente el mensaje que Cristo dejó es realmente potente y poderoso. Por lo tanto, una repercusión debería haber dentro de un país donde hay 15.000 iglesias. ¿Saben cuáles fueron las razones que se dieron en este congreso? Y en cuanto a dónde estaban apuntando estas 15.000 iglesias y por qué quizás todavía el andar del cristianismo no era fuerte, se dieron 3 razones. Hechas preguntas, pero voy a quizás cambiarla. Lo que primero se dio es el egoísmo que no permite dar para la obra a la gente que quiere salir a la obra. La primera razón que se dio fue esa, el egoísmo de no permitir que la gente que tiene un llamado para salir, salga. En otras palabras, es como retener gente buena en tu iglesia. No, es tan bueno, che, ¿cómo lo vamos a perder? No, como es bueno, andate. Marcelo Brondo era muy bueno acá, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Y cómo era muy bueno? Marcelo, sé bueno ahora en otra parte y bendice a Argentina en otra parte. Pero podemos ser egoístas. No, che, papá, quédate porque te necesitamos. Necesito siempre tu abrazo y tu aprecio y tu cariño. Es uno. Hermano, no hay que evaluarse. Es uno de 200. Ya va a haber otro más, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Fabián. ¿Dónde está Fabián? No está. Fabián. Se va a la rinconada. Fabián es un lindo elemento. Fabián, andate. La gran pregunta que surgió en la clase anterior fue, ¿sí no será problema del liderazgo todo esto? Hablamos de religiones mundiales, del conocimiento. Y la respuesta es sí. Es el liderazgo. ¿Se acuerdan de la iglesia de Antioquía? Dios habla al liderazgo y les dice al liderazgo, a estos hombres de ahí, apártenme. Dios no habla con la congregación y no es porque Cristo no le interesara a la congregación. Dios habló, o el Espíritu habló al liderazgo. Chicos, ustedes que están en la cabeza, apártenme a. Este es ser sensible a la voz de Dios. El cristianismo bíblico incluye no solamente enseñanza, hermanos. El cristianismo bíblico también significa ser sensible a la voz de Dios. No solamente entregar lo que aquí está para el otro, es que sea sensible a mis oídos como líder. La otra fue, hay que invertir en la capacitación porque esto quita dinero al presupuesto de la iglesia. Esta fue la otra razón por la cual las iglesias argentinas se cuestionaron este famoso tema de
la gente que puede salir. No tenemos plata para invertir en capacitación. Yo doy gracias a Dios como director del seminario que la iglesia tiene un ítem para apoyar a sus estudiantes. Y los alumnos que tenemos estudiando de la iglesia están apoyados por nuestra iglesia. Es decir, la iglesia Centro Crecer tiene un aporte mensual para sus alumnos. Y eso, si se repitiera en cada iglesia, ¿saben? Esto cambiaría. Tendríamos mucho más gente capacitada y mucho más gente eficaz y eficiente en la obra del Señor. Y la otra razón que se dio fue la visión de la iglesia termina en la puerta del templo. La visión de la iglesia termina en la puerta del templo. O sea, todo lo que hacemos es para nosotros. Esta es la idea, ¿entienden? Pasémoslo bien, disfrutemos a Cristo. Pero la iglesia olvida que no está para sí. La iglesia está para Cristo y satisfacer lo que Él quiere. Y lo que Él quiere está aquí adentro, pero mayormente está afuera. No sé qué tiempo va a pasar, pero obviamente, hermano, esto no solamente pasa en Argentina, pasa también en Chile, en mi país, y debe pasar en muchos países del mundo. Exactamente lo mismo. La iglesia hoy cuenta con recursos que antes nunca tuvo, hermano. Nunca tuvo. Hoy día tiene recursos humanos, literarios y económicos como nunca antes lo tuvo. Hablemos un poquito de los recursos literarios. ¿Se acuerdan que antes era difícil tener como literatura cristiana? ¿Han visto lo que pasa hoy día cuando vos te metés a Google? Encontrás todo lo que se te ocurre. Y hay muchas publicaciones gratis que han puesto autorizadas por los autores para que uno pueda bajar y leer y capacitarse e interiorizarse de muchísimos temas que antiguamente costaba hacerlo. Pero obviamente pasa por el interés, ¿cierto? El interés del aprendizaje, el interés de saber más, el interés de interiorizarte y no esperar que el domingo uno solamente reciba algo y así 52 veces al año. Hoy día contamos con recursos como nunca antes los teníamos. Recursos económicos como antes no los teníamos. Y yo siempre doy gracias a Dios por esta iglesia, porque es una iglesia generosa. Teníamos un alumno de otro país y una cosa que sorprende en esta iglesia es que nadie pone un piano y pasan con una canasta en la ofrenda. Pero uno ve cómo Dios bendice a la iglesia, porque se espera que sea un dar natural y una relación entre Dios y el creyente. Y no hay un mal uso ni un abuso en ese sentido. Hoy la iglesia tiene mucho más de lo que tuvo en el pasado. Y también, obviamente, gente. Ya lo hemos dicho. Pero el recurso más grande que la iglesia tiene no es el recurso humano, no es el recurso literario, no es el recurso económico. El mayor recurso que Dios tiene, o sea, que la iglesia tiene, es el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? No siempre tocamos este tema del Espíritu Santo, porque como hemos dicho otras veces, se ha caído tanto en el abuso de hablar de cosas del Espíritu Santo que a veces ni lo tocamos, pero erramos al no tocarlo. Porque la promesa de Cristo fue que Él iba a enviar al Consolador y que el Consolador iba a estar en los creyentes. Por lo tanto, era Dios mismo actuando en y a través del creyente. Por lo tanto, el mayor recurso que tiene la iglesia no es lo externo, sino es lo interno. Es Dios mismo en cada creyente.
Y ante eso, ¿quién puede parar a la iglesia? Y decimos, bueno, es que la parte económica. No, entendimos mal. Por eso es que la iglesia tiene que rever y tiene que reevaluarse. Si yo creo que todo funciona por plata, querido, estoy equivocado. Si yo creo que todo funciona porque necesito un hombre capacitado de 1 a 100, estoy equivocado. Si yo creo que tener todos los recursos literarios, desde la A a la Z en mi computadora, y obviar la presencia misma de Dios, entonces obviamente estoy equivocado, absolutamente equivocado. Que Dios use el dinero, que Dios use la gente, que Dios use la literatura, es una cosa, pero que Dios quiere obrar a través de cada uno de sus hijos, eso nunca va a cambiar. La iglesia tiene que prepararse para la batalla frontal. No se le puse así. No me gusta mucho, pero porque suena como ir al choque. Pero la iglesia tiene que replantearse varias cosas. En el siglo XXI ya están pasando cosas que heredamos de los siglos pasados. Heredamos, por ejemplo, la amoralidad. Ya cuestionamos lo que es moral. Ya cuestionamos lo que es ético. Y tuvimos que empezar a hablar de ética cristiana entre cristianos. No podés creerla. Heredamos la inmoralidad con fuerza. Heredamos una ética situacional. Heredamos también varios valores trastocados. ¿Y sabes qué significa eso? Tenemos 2 opciones. Los enfrentamos o nos callamos y metemos la cabeza como el avestruz debajo de la tierra y dejamos que todo pase y está bien. ¿Ustedes saben lo que pasó en el Hospital Clínica esta semana? Histórico, ¿cierto? Primera cirugía de cambio de sexo, Córdoba, Argentina. Desde ahora en adelante cualquiera puede pedir esta operación. Y si hay menores de edad, ya está todo regulado por la ley. Este es Córdoba. Este es tu Córdoba. Este es mi Córdoba. Entonces es lindo hablar de Cristo, de sus promesas. Pero a veces es difícil hablar de los desafíos que conllevan esas promesas. ¿Qué haces? ¿Meter la cabeza debajo de la tierra? Y decimos, bueno, Dios lo quiso. Es la voluntad permisiva de Dios. O llegamos a un punto donde la iglesia tiene que, no, sabemos que no es lucha contra sangre ni carne, ¿cierto? Esto dice la Escritura. Sino que la lucha es más potente. Dice que es contra huestes espirituales, ¿cierto? Y es una lucha entre Dios y el diablo. Sabemos que está ganada esa victoria por Jesús. Esto lo creo absolutamente. Y ustedes también. Pero es una lucha que se va a mantener hasta el fin de los tiempos. Ahora fíjense en que en esa lucha Dios puso a alguien que iba a ser su representante acá en la tierra. Y ese representante se llama Iglesia de Cristo. Cuando me acerco a la Escritura y veo lo que dice, a veces me siento que estoy como cristiano en deuda con Dios. No por su salvación y no por su mensaje, sino es cuánto Dios hizo por mí y por ti, sin vergüenza. Leyendo Lucas, Cristo crucificado, dice que los sacerdotes meneaban la cabeza, los soldados le injuriaban, el ladrón que estaba al lado de él le injuriaba. Y todo eso lo hizo por nosotros. Soportó el escarnio, la burla. Pero siento que su iglesia no quiere pasar por eso.
siento que su iglesia quiere vivir tranquila. Y saben, hermanos, esta no es la iglesia. La iglesia de Cristo está no para sufrir por sufrir. Está para sufrir porque un Cristo sufrió por ella. Y no está para sufrir para ganar la salvación, porque esta salvación fue ganada por Cristo, su Señor. La iglesia tiene que levantar su mirada, hermanos, y creer que es vencedora. Y dejar de ser aquella iglesia, la pobre iglesia. Y quiero llevarles para terminar un poquito a Mateo capítulo 16. Religiones mundiales, hermanos, significa más que religiones. Lo dijimos también en su tiempo. Tiene que ver con personas, tiene que ver con gente. Detrás del hinduismo hay gente, detrás del budismo hay gente, detrás del catolicismo hay gente, detrás del islamismo hay gente. Y gente que necesita un único mensaje y una única mensajera. Y esta única mensajera ya está ahí, donde Dios quiere trascender a través de los siglos, a través de las culturas, a través de las religiones, a través de los dogmas. Cristo quiere trascender y trascendió todo eso con su mensaje. En Mateo 16, algo que mencioné a los líderes que vinieron a la conferencia acá, de Solo Cristo, y los que vinieron de ustedes también. Pero quiero repetir porque en la imagen de muchos, probablemente esto está al revés. Está Jesús hablando cuando la iglesia, cuando Él predijo que iba a ser la iglesia. Mateo 16, versículo 18 en adelante. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Esto viene porque antes Él había preguntado, ¿quién dicen los hombres que era Cristo? Sí, y Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Ahora déjenme solamente reflexionar en dos o tres puntos. Cristo hablando a la iglesia. Él se compromete desde el principio con su iglesia. No es que no se comprometió, no es que los dejó. Ahora son salvos y ya está. Sino Él se compromete, antes que comenzara la iglesia, Él se compromete con su iglesia en tres cosas fundamentales, hermano. Una cosa fundamental, dice acá, y sobre esta roca, ¿cierto? Edificaré, ¿qué más dice? Edificaré mi iglesia. Entonces su primer compromiso con la iglesia fue, yo la voy a edificar. No es que la iglesia en sí se edificaría sola. Pues vamos a enseñarnos juntos, esto es verdad. Pero el principio de Cristo es, yo hago que la iglesia nazca y mi primer compromiso es edificar a esta iglesia. Segundo compromiso que Él hace es, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo debo ser honesto con ustedes. Yo esto lo miraba al revés. Hasta que gracias a Dios alguien me mostró lo contrario. Esta es la figura de un castillo. Y en este castillo, normalmente yo pensé, es la iglesia la que está en el castillo. Y era el demonio, o eran las huestes atacando a la iglesia, y atrás los cristianos en la puerta como, no era así, era totalmente al revés. La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Y las puertas del Hades
No son las puertas de la iglesia. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Quién está en el castillo? No es la iglesia. El que está en el castillo es el diablo y sus huestes. Y dice que Jesús dice y se compromete: y te hago vencedora, iglesia, porque Él dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, ¿quién está en la puerta y en todas las puertas? Es el demonio con sus demonios, porque la iglesia ataca y ataca y contraataca. Por muchos años creí que era al revés, que la iglesia estaba en el castillo. Hasta que Dios: Juan, te equivocaste. Y yo sé, probablemente ustedes llegaron mucho antes que yo a esa verdad. Las puertas del Hades, hermanos, no van a poder contra la iglesia. Es lo que predijo Jesús. Y la iglesia hoy día se metió al castillo, invirtió el orden. Entonces ya la iglesia no puede hablar sobre moralidad. La iglesia ya no puede hablar sobre ética. La iglesia ya no puede levantar su voz contra cosas injustas. La iglesia no puede porque se metió en el castillo. Y el lugar de la iglesia no es el castillo. El lugar de la iglesia está fuera del castillo, atacando las puertas del enemigo. Esta es la figura de nuestro Señor. Y por último, Él dice: yo me comprometo y te doy un mensaje. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo te voy a dar un mensaje. Iglesia, vos no tenés mensaje propio. Y bajo estos 3 compromisos, Jesús hace que su iglesia nazca. Y esa iglesia tiene desafíos en el siglo XXI. Yo puedo hablar mucho de Spurgeon y yo puedo hablar mucho de los antiguos. Pero esos antiguos vivieron su realidad en su tiempo. Hoy vos sos el Spurgeon de este tiempo. Y vos sos el Warfield de este tiempo. Hoy tenemos a un Piper que habla de misiones y también habla de la iglesia. Y tenemos un Washer que también habla de misiones y también habla de la iglesia. Y tenemos un MacArthur que también habla de la iglesia. Y también estoy convencido que hay mucho pueblo latinoamericano que tiene que levantar su voz, porque tiene palabra de Dios para levantarse, porque tiene el mensaje de Dios y le ha creído a Dios. 15.000 iglesias en Argentina. ¿Para dónde están mirando? Creo, hermanos, que tenemos promesas de Dios que se van a cumplir. Y también tenemos desafíos de Dios que Él nos pone por delante para cumplir. Y quiero animarles a que tomemos promesa de Dios en una mano y desafío de Dios en la otra mano, e ir adelante, cueste lo que cueste, avanzar creyendo que Dios está con nosotros porque Él se comprometió a estar en nosotros. Amén.